Gracias por acompañarme. Esta es la cuarta parte de los videos que estoy grabando para exponer y proponer mi concepto alternativo del tiempo y bueno, el no tiempo. También recordar que este modelo teórico alternativo, este concepto alternativo, no tiene una validez científica. Y bueno, pues en repetidas ocasiones he estado diciendo antes, ahora, después, previamente, más adelante. Y si yo estoy intentando romper el tiempo de la forma lineal que lo entendemos, pues resulta contrario el que utilice estas palabras. Y bueno, ¿por qué las utilizo? Pues es una forma de comunicación nada más. Ya que el tiempo, lo que hoy por hoy conocemos como el tiempo, resulta de un proceso mental que constantemente lo está analizando, integrando, procesando. Y resulta en ese entendimiento que hay algo lineal de un pasado, un presente y un futuro. Bien. Y en ese flujo lineal que entiende ese proceso mental caben perfectamente esas expresiones, lo cual quiere decir que es una forma de comunicación nada más de los procesos mentales en los que hoy por hoy entendemos al tiempo, y para que a partir de ahí salir y romperlo y pueda entenderse un poco más lo que propongo como el tiempo en algo esférico más que lineal. Simplemente es una forma de comunicación. Entiendo que pueda resultar contraria a lo que estoy proponiendo, pero es solo una forma de comunicación al proceso mental, como he dicho, el que entiende el tiempo hoy por hoy como tal. Es una forma de comunicación. Tenemos ya un Big Bang, una expansión de energía, materia que se está moviendo, y he comentado que al medir esa materia en movimiento podríamos tener tiempo potencialmente posible. El Big Bang, yo propongo que es esférico y en espiral. Después grabaré algo sobre ello. Ahí no entra el tiempo lineal, así que ahí se convierte en algo completamente relativo. Entonces hay argumentos para proponer que el tiempo es algo relativo. Inicialmente tenemos a la materia moviéndose y que la velocidad de esa materia es la que va a tener la posibilidad potencial de hacernos creer o en una ilusión que algo va más rápido en el tiempo o más lento en el tiempo. No es que el tiempo vaya más rápido o más lento, es la materia que al moverse de forma distinta en diferentes sistemas de referencia, más rápidos o más lentos, podríamos decir que algo va más rápido o más lento. Por ejemplo, en el horizonte de sucesos de un agujero negro, pues se ha propuesto que el tiempo se deforma. Y si eso lo trasladamos a lo que acabo de comentar, tendríamos que no es el tiempo el que se deforma, sino es la materia que al viajar más rápido, al acercarse a ese giro tan rápido que tiene un agujero negro, tan rápido y con tanta atracción, no es el tiempo el que se deforma, la materia se mueve más rápido hasta compararse con otros sistemas de referencia más lentos y dar la ilusión o la sensación que el tiempo se deforma. Pero es que la materia ahí se acelera, la velocidad. Otro ejemplo, si este universo material observable viajara todo absolutamente a la misma velocidad, no habría movimiento. Tendríamos un universo estático. Al haber diferencias en el movimiento, la velocidad de la materia, podríamos tener ya muchas posibilidades potenciales. Una de ellas pues sería el tiempo. Si no se mueve, estaríamos en el no tiempo. Ahí tenemos el primer aspecto del no tiempo, algo estático, inicialmente. Otro aspecto es la distancia entre dos puntos.
Por ejemplo, si observamos una galaxia que está muy lejana, si la vemos si el observador se ubica en este punto, aquí en la Tierra, y observa esa galaxia, estaríamos ante una galaxia que ya no existe, que es un residuo el que está llegando, esa radiación es lo que está llegando ahora, pero esa galaxia ya no existe. Entonces estamos viendo en principio algo inexistente. Bien. En segundo lugar, estaríamos viendo algo que está completamente en el pasado, pero estamos aquí, estamos en un presente. Entonces, entre más lejos, entre más grande sea la distancia entre dos puntos, daría la sensación que ha pasado antes esa situación, esa expresión, pero simplemente es la distancia. Bien, dicho sea de paso, nuestro proceso mental tiene una velocidad de procesamiento, efectivamente. Nosotros siempre estaríamos viendo el pasado, ya que en esas milésimas de fracción de segundo, mientras el cerebro procesa lo que está recibiendo, se tardaría en darnos el resultado a ese procesamiento, por lo que siempre estamos viendo un pasado. Es una pequeña nota. Vamos a invertir el punto de observación. Ahora estamos en esa galaxia que hemos visto que está en el pasado y observamos hacia la Tierra y vemos un planeta que ya no existe porque han transcurrido millones de años. Entonces estamos viendo algo que no existe y que está en un pasado. Si nos ubicamos ahora en el otro punto, el observador se ubica en el otro extremo, en la otra galaxia, en esa galaxia mencionada. Lo cual quiere decir que es algo completamente relativo y que guarda relación a la distancia de esos dos puntos. Otro ejemplo que es esta más local, tenemos a la Tierra que se está moviendo y según la radiación del Sol, pues diríamos que es de día o de noche, pero en ese constante movimiento. Bien, en este mismo instante hay distintas horas en la Tierra, según se encuentre esa radiación. Entonces, ¿qué hora es? Pues cada país diría, bueno, es tal hora, es tal tiempo. Bien, si vamos a un continente en el que hay 7 o 10 o 12 horas antes o 12 horas después, estaremos viajando en el tiempo. ¿Qué sucedería? Si vamos a un continente que, por ejemplo, América, tiene 7 horas menos que ahora mismo aquí en España, ¿qué hora es? ¿Qué hora diríamos que es? Si nos trasladáramos inmediatamente a ese continente, estaríamos viajando atrás en el tiempo 7 horas. Es algo completamente relativo, es numerar, como he mencionado, el movimiento, dando la ilusión de un antes y un después. Otro ejemplo, el cambio de hora según el invierno o el verano. Al mover las manecillas, al ajustar los relojes, que son los que miden el movimiento de la materia, no del tiempo, en mi concepto, por supuesto, estaríamos moviendo el tiempo. Es curioso, pero simplemente es mover la medida del movimiento continuo de la Tierra, nada más. Pero al haber una organización grupal más amplia, pues entonces ese grupo estaría moviendo el tiempo, digamos. Pero no se está moviendo el tiempo, mueve la medida al movimiento que está teniendo la Tierra. Hay algo también muy trascendental y muy importante, ya que eso está constantemente en muchos sitios, que es, sí, bien. Interesante que el tiempo no sea lineal, bien, pero ¿y qué me cuentas? ¿Qué me cuentas de las ruinas y de esas fotografías antiguas? ¿Qué me cuentas de esos textos antiguos? Que la ciencia determina que es algo que sucedió en la Tierra hace determinado número de años. Bien, esto lo integramos y decimos, sí, esto es un pasado y tiene tantos millones de años o miles de años, lo que sea. Bien.
Y eso lo registramos y lo integramos, sin más. Pero vamos a detenernos y analizar esta situación, porque aquí hay muchas claves. Bien, siempre estamos en este momento, siempre. Lo que yo estoy haciendo ahora es ir congelando cada instante que estoy en mi eterno presente, congelando frases, palabras, imágenes por medio de una grabación. Bien. Esa grabación queda ahí y la podemos proyectar en cualquier otra parte del mundo. Esa persona podría suponer que es algo pasado, ya que le acaba de llegar. Bien. Pero ¿y si se está transmitiendo en directo? Entonces, ¿qué sucedería? Es relativo completamente. Lo que determina la gran diferencia es la interpretación que se dé a todos esos residuos, esas partes congeladas del flujo constante, y esa interpretación resultante, podría decirnos, por medio del proceso mental, es muy importante subrayar esto, nos diría, eso es un pasado, bien, pero ahora le decimos a esa persona, no, se está emitiendo en directo. Se le rompe completamente lo que entendía o comprendía o suponía que estaba sucediendo. Ha quedado roto en un momento, no, está pasando ahora, está emitiendo en directo. Pensé que había sido grabado, no, es ahora, bien. Lo mismo con las ruinas y todos estos restos arqueológicos. Pero es que esto ha sido hace 1000, 2000, 3000 años, en una civilización tal, una cultura tal, bien. Aquí está escrito en estos textos, en estos papiros, etcétera, lo que sea. Bien, ¿qué interpretación se le da a eso? Pero si quitamos cualquier residuo histórico que nos pudiera decir que algo sucedió antes, es decir, si quitamos todos esos aspectos que se han congelado de ese flujo del eterno presente, si quitáramos todos esos residuos, no habría nada que nos pudiera dar una opción a pensar o a querer o a suponer que algo sucedió en el pasado. No habría nada. Tendríamos siempre este instante, este momento, que siempre es. Pero ya no habría una posibilidad en el que nuestro proceso mental nos pudiera llevar ahí. Entonces, quitando esos aspectos materiales que nos puedan decir, espera, que esto fue de una civilización de hace tanto tiempo. Bien, si quitamos todo eso, no habría nada más que este momento, que de hecho, repito, siempre es este momento, pero no habría una posibilidad potencial para nuestro proceso mental para llegar a ese punto. Entonces, ahí es algo completamente relativo. A su vez, el tiempo, entendido como un pasado o un futuro, siempre está en este instante. Según demos la interpretación, podríamos decir que es algo que sucedió en el pasado o que vendrá en el futuro, pero siempre estamos aquí. Por eso también sugerí el viaje, cerrar los ojos e ir a un registro de memoria, una base de datos de nuestra memoria que se considera o que considera que es un pasado. Y mañana haré tal historia, tal situación, tal experiencia, tendré tal, bien. Eso es algo que entiende ese proceso mental como un futuro. Es decir, que si congelamos esa imagen, llegaremos a ella. Futuro, si congelamos esta imagen y vamos ahí, estaremos en un pasado. Pero estamos aquí mismo, en este instante. Según vayamos, ya sea con un proceso mental o en un flujo de movimiento de esta tierra, en principio, llegaríamos a uno u otro. Pero no es que esté en un sitio esperándonos, está en un campo cuántico. Después hablaré del futuro y lo que es el pasado. También podríamos cambiar el pasado. ¿Cómo? Cambiando la interpretación. Si cambiamos la interpretación del pasado, cambia ese pasado. Si cambiamos o eliminamos cualquier residuo que nos hable que hubo se congeló, se detuvo ese flujo mediante fotografías, textos, tal, entonces si quitamos todo eso no habría un pasado.
Hay una película bastante creativa, diría yo, Volver al futuro, en la que viaja en el tiempo, ya sea al pasado o al futuro. La pregunta es, ¿a dónde iba? Sí, ya sé que a un pasado o un futuro, pero ¿dónde estaba ese pasado? ¿Dónde estaba ese futuro? Bien. Anticipo que el futuro es una creación y el pasado pues es detener ese flujo en aspectos materiales que podríamos interpretar, como le he mencionado previamente, por medio del proceso mental. Bien. Pero no está en ningún sitio. Cierto es que hay campos de energía que registran esa información, pero bueno, no entraré en ese aspecto que es más metafísico. No hay un sitio donde esté. Por eso no se puede adivinar el futuro, ya que no está en ningún sitio esperando a que sea adivinado, porque es una constante creación. Por eso no se podría adivinar. Se puede cambiar la intención de lectura y, bueno, cambiar la intención de creación. Ya hablaré también de esto. Pero no está en ningún sitio. Deténgase usted y poco a poco deje que esta información vaya rompiendo ese entendimiento lineal del tiempo como algo pasado, presente y futuro. Sé que al principio es un rechazo, pero poco a poco es bastante interesante. Vamos a poner otro ejemplo. Si de repente esta Tierra desaparece, seguirían los demás planetas girando, habría movimientos en órbitas, tal. ¿Alguien diría que hay tiempo? ¿O solamente habría un cosmos moviéndose? Es interesante. Y bueno, termino este video dejando una paradoja. Y es que todo momento empieza y termina en el mismo instante. Lo que va congelando, esos fotogramas de nuestra vida son los que van a marcar la diferencia. Pero todo momento empieza y termina en el mismo instante. Ahora mismo estoy empezando y terminando. Todo es una paradoja muy interesante. Muchas gracias por escucharme.